Mis hermanos, muy buenos días. Qué gusto estar con ustedes. Al contemplar esta alabanza, la verdad nos damos cuenta que Dios es un Dios de pactos. Dios cumple sus promesas y Dios cumple todo lo que ha dicho en su palabra. Por eso tenemos la palabra más segura, decía el apóstol Pedro, a la cual tenemos que hacer caso y poner nuestra atención, y que ella es como una lumbrera que alumbra, dice, nuestro caminar hasta que el día sale en el lucero que es nuestro Señor Jesucristo día con día, como esa mañana, ¿sí? Bien, este domingo nuestro segundo tema que vamos a ver precisamente de la serie Nunca estás solo. Confía en el milagro de la presencia y el poder de Dios. Mire, sabe, el hecho que a veces las personas no puedan sentir a Dios, eso no significa que Dios no esté obrando o haciendo su perfecta y soberana voluntad sobre nosotros. Constantemente, como hijo de Dios, estamos sujetos a la voluntad de Dios, y créame, la cual hemos entendido todos aquellos que amamos a Dios y esperamos en Él, sobre todo convencidos que es buena, agradable y perfecta. Ahora, déjeme decirle algo. Si alguien le preguntara, ¿qué quieren decir ustedes los cristianos con la voluntad de Dios? ¿Cómo contrarrestamos esa pregunta? La gente merece una respuesta. Pero tengo la ligera sospecha, hermanos, que a veces no sabemos ni lo que estamos diciendo. Créanme, si no ha conocido cómo es la voluntad de Dios, es porque hemos vivido más sujetos a una experiencia donde Dios lo hemos encasillado más en las cosas materiales que en las espirituales. Hay gente, por ejemplo, que está esperando en Dios hoy en día equivocadamente. ¿Y sabe por qué? Porque no han reconocido que lo que están viviendo son las consecuencias de sus decisiones. Y dice, estoy esperando en Dios, me fue mal en esto, pero estoy esperando. Espérate, si no reconoces delante de Dios que hiciste mal, que tomaste malas decisiones, no vas a comprender la voluntad de Dios. Tiene que ver con un reconocimiento en esa parte. ¿Podría decir usted que la voluntad de Dios se refiere al propósito de Dios, al plan de Dios, al deseo de su corazón? Bueno, si contestamos eso es correcto. Pero hermanos, Dios tiene un plan, un propósito para todos nosotros. Hay gente que piensa que Dios no tiene un interés personal en ellos. Creen que Dios solo piensa en asuntos de índole mundial. No es así. La Biblia dice que al aceptar a Cristo, escúcheme esto, nuestro nombre es escrito en el libro de la vida. Usted puede analizarlo en Filipenses 4:3, donde dice Pablo, menciona estas palabras a la iglesia de Filipos. Asimismo te ruego también a ti, compañero fiel, que ayudes a estas que combatieron juntamente conmigo. Había una situación ahí. Con Clemente también y con los demás colaboradores míos, cuyos nombres están en el libro de la vida. Qué importante es esto, entender esta parte. Entonces, al hablar del plan de Dios, hablamos de su propósito, su deseo para nuestra vida. Dios no nos ha ignorado cuando nosotros nacimos, en ningún sentido. Tiene un propósito, un deseo y plan para tu vida. Debemos estar seguros de que Dios desea cumplir su propósito en nuestras vidas. Pero aquí nos haríamos una pregunta. ¿Qué tan dispuestos estamos para que Dios cumpla sus propósitos en tu vida? No los tuyos, sino los de Él, ¿ok? El segundo tema de este domingo se titula El largo camino entre la oración ofrecida, lo que yo llevo a Dios, y la contestada. Vamos a basarnos ahí en 1 de Juan, capítulo 5, versículo 14 y 15, pero sabe, tenemos que analizar el 13 para entender el contexto de este contexto de lo que es la oración. Y aquí quiero que analicemos hacia dónde Dios desea llevarnos. En primer lugar, debemos entender que la seguridad, escuche esto, la seguridad de vida eterna nos conecta a vivir bajo su voluntad. Si entendemos lo que Dios ha hecho en nosotros por la vida eterna, nos vamos a conectar directamente con el Padre. Versículo 13, por favor. Mire, usted y yo tenemos propósito de vida y empezamos en esta novedad de vida a buscar agradar a Dios y a querer vivir de acuerdo como Él lo indica en su palabra, no de acuerdo a mi criterio, hermanos. Fíjense que ahorita que estoy dando la clase, el seminario, que son 8 semanas de vida espiritual personal,
híjole, estoy metiéndome a pasajes y explicando y me doy cuenta a veces que la vida, el concepto que tenemos de vida cristiana es muy ambiguo, de verdad. Porque la vida cristiana tiene que ver con Dios, no con nosotros. Y hermanos, es algo que tenemos que entender. Te vas a dar cuenta por qué a veces nuestras oraciones no son contestadas, Dios no las escucha en ningún sentido, y es un Dios bueno, es un Dios que quiere bendecirte, pero no que te alejes de él. Entonces veamos el versículo 13 para que entendamos esto. Estas cosas os escribo, dice, a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna. Es lo principal que debemos entender, que tenemos esa vida eterna, no una vida aquí, o sea, la vida que tenemos aquí es temporal, que tenemos esa vida nosotros y podemos tener una conexión plena. Y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Mira, el conocimiento consciente de la posesión de la vida eterna es la base del gozo de la comunión, que es el tema de esta carta, hermanos. En verdad. Mire, analicemos el versículo 13 para llegar a una mejor comprensión de esto. Algunos esperan recibir vida eterna. Juan dice que podemos saber que la tenemos. Nuestra certeza se basa en la promesa de Dios que nos ha dado vida eterna por medio del Hijo. ¿Sí? Eso es cierto, ya que usted se sienta cerca de o lejos de él. La vida eterna no se basa en sentimientos, sino en hechos. ¿Cómo puedo saber que tengo esa vida eterna? A través de los hechos que Dios obra. Si usted analiza Efesios capítulo 2, versículo D dice, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras. Dices, tengo que hacer buenas obras, dice el Señor. ¿Sabes que no? Ni son tuyas. Las cuales, estas buenas obras, Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Es un estilo de vida diferente. Y mire, dado por Dios. Y usted puede saber que tiene vida eterna si cree la verdad de Dios. ¿Y cómo la creemos? A través del poder del Espíritu Santo en nuestra vida. Si no está seguro usted que es cristiano, pregúntese si en realidad dedicó su vida a él, aceptándolo como su Señor y Salvador. Si es así, usted sabe por fe que de verdad es hijo de Dios. La palabra misma de Dios nos dice que el mismo Espíritu Santo nos da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Hermanos, hay una convicción interna de que somos hijos de Dios. Y esa convicción es tal, que déjeme decirle algo, que cuando usted peca se siente tan mal porque pecó contra Dios y el Espíritu Santo se lo hace ver para arreglar las cosas. Esa es una convicción plena que tenemos de que somos hijos de Dios. Y en Romanos capítulo 8, fíjese lo que nos dice aquí. Versículos 16 y 17 nos menciona. Pues su espíritu se nos une, dice, a nuestro espíritu para confirmar que somos hijos de Dios. Situaciones adversas, por ejemplo, que has pasado, hay ocasiones que viene esa convicción que Dios te muestra, estoy aquí. Romanos 8, 26 me encanta porque dice que el Espíritu Santo nos ayuda, cómo hemos de pedir. Fíjense aún, a veces no sabemos ni cómo conectarnos por tantas cosas que traemos. Señor, no sé ni qué decir, me siento confundido, abrumado. Dice que el Espíritu Santo nos ayuda a conectar esas oraciones. Qué hermoso es eso, hermanos, que nos demos cuenta de la vida que tenemos y que estamos conectados con Dios con un propósito pleno. Y dice el 17, así que como somos hijos de Dios, también somos herederos de hecho, dice. Somos herederos junto con Cristo de la gloria de Dios. Pero si vamos a participar de su gloria, escuche esto. Aquí es el error de muchas personas que no han querido aceptar esto. También debemos participar de sus sufrimientos. Me encanta. Mire, si usted pasa los padecimientos de Cristo, se está identificando con él y sabe que su herencia es segura y eterna. El apóstol Pablo le dice a Timoteo en la segunda carta, en el capítulo 3, versículo 12, y todo aquel que quiera vivir piadosamente en el Señor, una vida cristiana entregada, sometida, recibirá persecución. Porque lo normal del mundo, ¿qué te dice? No, es que no puedes hacer eso. Tú tienes que comportarte como todos para que entres en el mismo lineamiento. Dios te dice, no.
vas a recibir rechazo, vas a recibir crítica por vivir para el Señor. Aquí podemos, mire, tirar a la borda el llamado ministerio de la prosperidad, hermanos. De hecho, también ahí en 2 Timoteo, lo que le cité, Pablo le dice, todo aquel, dice, y también todos los que, fíjense, la palabra clave aquí es los que, no todos, hermanos, van a aceptar la voluntad de Dios conforme a su deseo. Quieren vivir piadosamente, una vida consagrada y sujeta a Dios en Cristo Jesús, padecerán persecución. Lo común de todo creyente es que encontrará oposición ante un mundo hostil y malvado. Así lo vamos a tener. Entonces, ¿cómo entender la voluntad de Dios, no? No es que la voluntad de Dios es que todo sea, yo sea prosperado. ¿Quién dijo eso? Que yo viva pleno, feliz. ¿Quién dijo eso? No lo dijo el Señor. Si lo encontraste, tal vez lo encontraste en tu libro o en tu Biblia de versión Pato Aventura, pero no dice la Biblia eso. En ningún sentido. Mire, déjeme decirle algo. Uno de los indicantes de tener vida en Cristo es que padecemos sufrimientos por causa de su nombre. Como tú y yo ya no vivimos para nosotros mismos ni para este mundo, la gente te verá como alguien anormal y así somos. Perdóneme, pero somos anormales ya en este mundo. No seguimos la corriente del mundo. Cuando no sigues este estilo de vida común, las personas te van a rechazar completamente. El apóstol Pedro escribe a los hermanos de la diáspora cuando pasaban persecución por mostrar la nueva vida en Cristo y los anima a esto. Ahí en 1 Pedro, capítulo 4, versículo 3 al 5, es un lenguaje brusco, hermanos, aquí, y contundente a dejar de jugar al cristianismo. Versículo 3 dice, baste ya, está diciendo Pablo en un lenguaje muy brusco. ¿Saben qué? Ya, párenle. ¿De qué? Basta el tiempo pasado de haber hecho lo que agrada a los gentiles. ¿Sí? De estar buscando la aceptación ante la gente, ser de común en todos que la gente te vea que somos iguales. Basta, eso dice, basta de agradar a los gentiles andando en lascivias, concupiscencia, malos deseos, embriagueces, orgías, disipación y abominables idolatrías. A estos, vean lo que dice Pedro aquí, a esa gente que vive la vida normal y tan común, les parece cosa extraña que vosotros no corráis con ellos el mismo desenfreno de disolución y os ultrajan, te calumnian, te insultas, te dicen tantas cosas, te van a atacar. ¿Por qué? Porque tú ya no estás viviendo ese estilo de vida equivocado. Aquí el apóstol Pedro insta a las personas a seguir firmes, pues Dios algún día, escúcheme, juzgará a estas personas y no será nada bueno. Nada bueno hay para ellos. Así que tú a lo tuyo y lo demás deja que Dios se encargue de ellos. Versículo 5. Pero ellos, dice, darán cuenta al que está preparado. La palabra preparado dice deseoso. Dios está deseoso, dice, ¿de qué? Para juzgar a los vivos y a los muertos. Les dio su oportunidad, les dio precisamente, se dio a conocer a ellos. ¿Y qué pasó? Lo rechazaron. Pero Dios aquí dice que está preparado, deseoso para juzgarnos. A nosotros como hijos de Dios, el Señor nos da esa plena convicción que estamos en el amado y que nuestra vida debe estar conformada, a sus deseos y su voluntad. Entonces, al tener esta seguridad, hermanos, de esta relación con Dios, estaremos conectados y dirigidos bajo su voluntad. Dios no desea que usted se centre en sus necesidades. Escúcheme. No os afanéis, pues, diciendo, me encanta esa palabra. O sea, no debe formar parte de tu vocabulario. Señor, te pido por mi situación económica. Señor, te pido por esto. Te pido por comida, vestido, bebida. Deje esas cosas, dice el Señor, que Él las va a añadir. Pero si no estás sumergido en el reino de los cielos, en buscar el reino de Dios y su justicia, no te va a añadir nada. Por eso es interesante entender la Biblia. Él prometió añadir a nuestra vida todo lo que necesitamos cuando nuestras prioridades están centradas en Él. Y nuestro corazón empieza a cambiar. Mucha gente, escúcheme, no disfruta de esta relación ya que ha canalizado a Dios en solo las cosas materiales. Como si de eso dependiéramos, hermanos. Yo les decía ayer a mis alumnos, entonces Pablo vivió equivocado. Pablo vivió equivocado.
Dos frases que yo mencionaba el viernes. Bueno, una palabra y una frase. Contentamiento y en todo y por todo la frase estoy enseñado. El cristiano tiene que ser enseñado por Dios y tener contentamiento. Mire, pero se han equivocado en forma garrafal, pues la Biblia nos habla de las cosas espirituales que llenan nuestro corazón, que nos dan paz, que disfrutamos de contentamiento y la seguridad plena de que Dios está con nosotros, no por las cosas que vemos, sino por las que no vemos. Ponga atención, por favor, en lo plenamente bendecidos que hemos sido por Dios y debemos tomar esas bendiciones espirituales mencionadas ahí en Efesios capítulo 1, versículo 3. Bendito sea el Padre, dice el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición, dice espiritual en lugares celestiales. ¿Dónde dice lo material aquí? ¿Dónde lo menciona? ¿Verdad? ¿Cómo canalizamos las cosas siempre hacia lo material, hermano, nosotros? Y pensamos que Dios está con nosotros porque tenemos esto, aquello. No puedes determinar tu vida cristiana así. Dios está contigo, en primer lugar, porque te dio vida eterna. Y esa vida eterna te conecta de tal manera que tu relación va a ser tan íntima que vas a empezar a conocer su voluntad a través de su palabra, a través de circunstancias y que confía más en Él porque Él te está llevando y preparando para su gloria. Por eso podemos llegar a esta afirmación como hijo de Dios, de que peticiones correctas, escúcheme, reciben respuestas correctas. Hermanos, este pasaje me encanta. Vamos ahí a 1 de Juan, capítulo 5, versículo 14. Esta es la relación que tenemos con Dios, que vea lo que dice, y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Señor, necesito un coche. ¿Para qué lo necesitas? La mayoría de la gente a veces es muy ingrata. Dios le da algo y no sabe que es para bendición, para compartir, para bendecir a otros, y se empieza a alejar. Y hay ocasiones que no nos da nada porque nos previene, dice, no, prefiero tenerte así, para que tu comunión, tu dependencia sea en mí completamente. Como buen padre, dice, si vosotros, siendo malos, saben dar buenas dádivas a sus hijos, cuanto más nuestro Padre Celestial. Pero no nos va a dar. Por eso dice que si el hijo le pide un pan, no le das una piedra. O le pide pescado, le vas a dar una serpiente. No, le das lo mejor a tus hijos. Entonces, nuestro Padre quiere lo mejor. Conforme a su voluntad, mire, Dios es misericordioso porque siempre da lo mejor para sus hijos. La promesa es que Dios nos oye y esto incluye la idea que también Él otorga la petición. Yo recuerdo mucho cuando salió el libro La oración de Jabes. Híjole, fue un impacto y lo vieron como una oración milagrosa, pero cuando me tocó predicar esta parte, solamente de 2 versículos, 9 y 10, me topé con tantas cosas que dije, con razón, tú respondiste a la petición y Dios respondió a la petición de Jabes. ¿Por qué la respondió? Porque todo cuanto Jabes pidió estaba conectado con la voluntad de Dios, no con lo que Jabes quería. Ensancha mi territorio fue la primera petición. ¿Qué es eso, ensanchar mi territorio? Déjeme decirle. Ensancha el territorio que tengo que conquistar para que tu nombre sea glorificado. Todo tenía que ver con Dios. Por eso muchas oraciones a veces no son contestadas. ¿Por qué? Porque llevan propósitos egoístas. Estamos aquí para dar gloria y honra a Dios. En el versículo 14 que vimos, el énfasis aquí está en la voluntad de Dios, no la nuestra. Tenemos que reconocer como seres humanos siempre que hay una lucha por llegar a comprender la voluntad de Dios. A veces pensamos que se trata de nosotros, de cosas materiales, que caemos en el error de medir a Dios en base a esto y no nos damos cuenta que el Señor desea trabajar en nuestro carácter y desarrollo de la imagen de Cristo en nuestras vidas. El enfoque es Dios, es solo en Él y para Él, solamente. Por favor, quiero que analicemos, hermano, estos 2 pasajes de la Escritura y usted notará que la gente no busca esto en muchas ocasiones, porque ha llegado a pensar que la voluntad de Dios solo tiene que ver con cosas materiales e ignoramos que muchas de ellas y la mayoría de nuestras vidas no son espirituales, ¿sí? Colosenses 3 del 1 al 3, por favor.
Aquí Pablo les hace una afirmación, ya que han resucitado a una nueva vida con Cristo, pues está usando la nueva traducción viviente, dice, pongan la mira en las cosas, dice, en las verdades del cielo. Pongan la mira a su mandato, donde Cristo se ha sentado en el lugar de honor a la derecha de Dios. Versículo 2. Piensen, primero pongan, dice, ¿qué cosa? La mirada. Segundo, otra acción que denota esto que tenemos que hacerla, no es opcional. Piensen en las cosas del cielo, no las de la tierra. Vean el 3. Pues ustedes han muerto a esta vida y su verdadera vida está escondida en Cristo Jesús. Estamos seguros en Dios. En Él tenemos todo, hermanos. El que habita el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Muchas veces nosotros como cristianos queremos salirnos de Dios y vivir a nuestra manera. Y aunque Dios está ahí, pero dice, ok, ¿quieres vivir a tu manera? Adelante. Pero sabes, sufrimos las consecuencias de nuestros actos. Tal vez estás pasando por un momento difícil y podrás preguntarse, Señor, ¿qué es tu voluntad? ¿Dios permite estas cosas para cumplir sus propósitos en nuestras vidas? Si Él lo permite. Él lo permite, hermanos. Es por nuestro bien. Pero déjame decirle, ahora nos podemos hacer otra pregunta. ¿Estamos seguros en su voluntad? La respuesta es sí. Hay muchas situaciones en las cuales Él va a usar para que tú crezcas, crecer. Como lo dije al principio, muchas son las consecuencias de tus actos que no has querido reconocer. Ay, estoy esperando la voluntad de Dios porque pues Dios permitió esto. A ver, perdóname, son las consecuencias de tus actos. Y estás viviendo ahí porque no has querido reconocer que tu corazón, tu ambición, otras cosas te llevaron ahí. Y mientras no reconozcamos, hermanos, no va a haber una restauración en esa parte. Tienes que humillarte ante el Señor. Y humillarte significa vivir con un concepto humilde, mantenerte humilde ante Dios. Mire, déjame llevarte a esto para animarte. Las mejores bendiciones vienen del corazón de Dios. Vamos ahí, primera de Juan, capítulo 5, versículo 15. Por favor, escucha esto. Y sabemos, esta palabra es clave. Habla de convencimiento, convicción, y estamos convencidos que Él nos oye en cualquier cosa que pidamos, pero dice aquí, conforme a su voluntad, obviamente. Cualquier cosa que pidan, pide. Tú pide, mira, Dios te va a dar. ¿Quién te dijo eso? Todo tiene que ser conectado conforme a su voluntad. Para todos aquellos que les encanta declarar, decretar, hermano, pues mire, le voy a decir algo. Y a ver si usted me va a hacer caso. Pues yo como pastor voy a declarar que el carro suyo es mío. ¿Qué le parece? ¿Me lo va a dar usted? ¿Qué me va a decir? No, pastor, está loco. Ah, no, pero pues yo tengo la autoridad de decretar. ¿Quién le dijo eso? El único que decretó fue Dios. Y cuando decretó, las cosas se hicieron como los cielos y la tierra. Eso es por la ignorancia de querer conocer a un Dios según mi imagen y condicionarlo. Todo lo que pise tu pie, sí, pero fue para conquistar la tierra prometida y que vea que Dios estaba con Josué, con los demás hombres de Dios. Hoy lo tomamos tan literal. Imagínese esa parte, ¿no? Yo declaro, voy a ir con tal hermano, yo declaro que ese carro ya es mío, que esto es mío. Por Dios, nunca se dan las cosas. Y vive con una mentalidad a veces tan superficial que en verdad, hermanos, no es correcto. Escúcheme, yo no tengo esa autoridad y bíblicamente está dada. Están fuera de contexto los pasajes y no hay esa palabra que tú declares en ningún sentido. El que decretó fue Dios, no nosotros. Por eso a veces Dios no responde, pero ¿qué estás pidiendo? No estás pidiendo conforme a voluntad porque no está en la Biblia. Hermanos, ahora que estamos dando clases continuamente en el seminario, mire, te das cuenta de la responsabilidad de enseñar. Yo les digo, usted tiene que aprender lo que es Biblia, no lo que otro le diga. Como los de Berea eran muy entendidos, decían, a ver, esto que nos dices, lo que nos están diciendo, hay que analizarlo. A veces nos comemos lo que otra persona nos dice, pero no lo analizamos. Espero que ustedes estén apuntando
Ahí haga sus notas y vea en la Biblia lo que dice, investigue conforme dice la Biblia lo que es la voluntad de Dios. La palabra conforme, hermanos, fíjese, perdón, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho conforme a su voluntad. La palabra conforme viene del griego kata, que se traduce según, como, así como o conforme. Cualquier cosa que pidamos es sinónimo de, dice aquí, del conforme a su voluntad del versículo 14. El creyente está en comunión con Dios. Escúcheme. No, el creyente que en verdad, hermanos, tiene esa relación con Dios, no egoísta, sino una relación que sabe que Dios tiene lo excelente para él y que no tiene que ver con aspectos materiales, eso los añade. Por eso dice, me encanta ese proverbio que tanto repito, la bendición de Jehová es la que enriquece y no añade ella tristeza. Pero cuando estás aquí, fíjate, no pedirás nada contrario a la voluntad de Dios. Lo que dice Santiago, y no pedís, porque son tan egoístas las peticiones que dice Dios, no, ni las va a contestar, y estás convencido que dices, no las va a contestar, pues no. ¿Cuál es la voluntad inmediata? O sea, ¿cuál es la voluntad para nuestras vidas hoy? Mira, a veces estamos luchando por conocer la voluntad de Dios, y yo la encontré hace muchos años en esta parte, y nos las explicaba un maestro. Va a ser en 1 Tesalonicenses 4, en el versículo 3a, ahí nos vamos a quedar, porque obviamente habla de santidad y les hablaba en ese contexto que no vivieran incorrectamente. Pero dice aquí, pues la voluntad de Dios es vuestra santificación. Ahí está. ¿Qué significa? Que vivamos después de conocerlo santamente, apartados de todas cosas contrarias a su deseo y que es pecado, que no estemos con dos pensamientos, uno en el mundo, otro con el pie en el Señor. No, sino que vivamos santamente. Ahora, que su reino, mire, muchas ocasiones cuando repetimos esa oración del Padre Nuestro, venga tu reino, Señor, pero pensamos, sí, Señor, aquí en la tierra. No dice el Señor, esa oración va enfocada a ti. Venga tu reino, ¿dónde? En mi corazón, establécelo, porque ahí es donde empiezan los cambios. Hágase tu voluntad como en el cielo, como en la tierra, pero establece tu reino en mi vida. ¿Has entendido esta parte? Que Dios establezca su reino en tu corazón. Hermano, si no has entendido esta parte, tú te vas a mover conforme tú quieres. Si el reino de Dios no está establecido en tu corazón, te vas a mover como tú quieres, vas a hacer tu propia voluntad, vas a condicionar a Dios, pero va a llegar el momento en que te vas a frustrar. ¿Por qué? Porque obviamente Dios no está condicionado a ti. Cuando tú le dices, venga tu reino, Señor, establécelo en mi corazón. Tú reina en mi vida por siempre. Y empiezas a caminar. Conclusión, hermanos. Esto le va a ayudar mucho, mire. ¿Cómo estar seguros de que pediremos de acuerdo con su voluntad? Preguntémonos esto. Ahí va, la primera. Ponga mucha atención y anótelas ahí. Me gustaría que usted estuviera estudiando todo este mensaje en la semana y se dé cuenta si Dios está respondiendo, si es el deseo de su corazón, si en verdad estamos en una forma necia pidiéndole cosas que en verdad no nos va a dar porque no estamos ni buscando su reino. ¿Ok? ¿Concuerdan mis decisiones con la palabra de Dios? ¿Puedo pedirle a Dios con certeza acerca de las decisiones que estoy tomando? 2, ¿tengo paz genuina en cuanto a esta decisión? ¿Es este el momento preciso para tomar esta decisión? 3, ¿es esto congruente con la manera que actúa Dios? ¿Puedo hacer esto y sé que tengo su aprobación? ¿Coincide con la voluntad de Dios? Dios te mostrará su voluntad si vives conectado correctamente con Él. Si en nuestra vida hay pecado, no te revelará nada. El que cubre su pecado no prosperará, mas el que los confiese y aparta alcanzará misericordia. La Biblia es clara. Si en verdad leemos la Biblia, nos vamos a desarmar solitos. 4, ¿concuerda esto con mi identidad como seguidor de Cristo? Por ejemplo, ¿mi lenguaje es correcto? ¿Mis reacciones encajan con mis acciones? Cuando tú y yo obedecemos al Señor, nuestras acciones encajarán con quien decimos ser. 5, ¿resultará esta decisión en remordimiento para el resto de mi vida?
Hay mucha gente, como le dije, vive en remordimiento porque no ha aceptado que se equivocó delante de Dios y le echa la culpa a Dios diciendo, Dios, permitiste tú esto con... No, tú tomaste la decisión. No estés juzgando, no estés criticando, acepta lo que has hecho, humíllate y vive de aquí en adelante haciendo mi voluntad, no tu propia voluntad. Por eso, ¿va a resultar esto, hermano? ¿Cómo va a resultar a futuro? ¿Un remordimiento por el resto de tu día? Que no estés lamentando por si hubiera hecho esto. Piensa en esto. Dios quiere lo mejor para nosotros. Él quiere llevarnos a hacer lo correcto, pero si tú ignoras lo que Él te dice, habrá consecuencias, definitivamente. Recuerde, en Dios estamos seguros, pero debemos buscar su voluntad a su manera. Hay un libro que recomiendo mucho, El éxito a la manera de Dios, de Charles Stanley. Te das cuenta que todo te lo enfoca la Biblia, no a la nuestra, no a nuestra vida. Dios quiere darte la dirección correcta para tu vida. ¿Por qué no decirle, Señor, quiero tu voluntad, quiero vivir el resto de mi vida en ella? Déjame decirte cómo funciona esto. Si usted no ha aceptado a Cristo, no comprenderá esto. Y ahí nos damos cuenta por qué la gente a veces no puede sujetarse a Dios, porque no hay vida. Pero una vez que usted tiene vida, al aceptarle, podemos tomar decisiones juntos con Él, buscando su dirección. No espere sabiduría, hermano, si ha rechazado a su hijo. Eso es importante. La próxima semana veremos un tema muy importante, que te des cuenta cómo Dios está actuando y qué está esperando que el mundo haga, que reaccione. Y cómo Él está conteniendo todo un sistema de maldad para que no nos dañe, pero también está preparando mucha gente para su venida. Y tenemos que preparar el corazón, estar preparados en cualquier momento porque Él viene. El martes que fue el temblor, mucha gente, aún cristianos tenían temor. Hermanos, no debemos de tener temor. Yo empecé a bromear con una persona que nos habló y le dije, ¿sabes qué? Arrepiéntete, el Señor viene pronto. ¿Sabe? El Señor no se equivoca. ¿Cómo estás viviendo ahora? Espero que todas esas preguntas hayan llenado el perfil de tu vida y que en verdad estemos haciendo la voluntad de Dios. Ahí está la respuesta, porque muchas oraciones no son contestadas. Creo que es el tiempo de volver a Dios y volver a una forma correcta. Oramos. Padre, gracias te damos por tu palabra. Gracias, Señor, porque ella nos insta a cambiar cada día, a ser mejores delante de tu presencia y darnos cuenta que en ti estamos seguros. Padre, la vida cristiana no se trata de nosotros y la hemos enfocado mal, Padre. Y de verdad nos hemos acomodado tanto a este mundo que hemos dejado la misericordia a un lado, el amor, tantas cosas, y solamente estamos pensando en nosotros, centrándonos en nosotros, cuando no es lo correcto. Se trata de ti. Tú vienes pronto y estás preparando el corazón y estás hablando a toda la gente. Señor, gracias por la oportunidad que nos puedes dar como hijos de Dios, de compartir tu palabra, hablar de ti, que en verdad tú vienes pronto. Permite como iglesia seguir hablando, seguir viviendo en santidad, y el día que venga, Señor, te encuentres una iglesia sin mancha ni arruga delante de tu presencia y que vivamos santamente. En el nombre de Jesús te bendecimos. Amén y amén. Que Dios les bendiga grandemente.